Bueno, estamos ahí. Luego decimos, este proyecto se produce, en este proyecto se produce un desembolso inicial incremental, conocido como DI, y la inversión va generando flujo de fondos incrementales durante los siguientes 5 años, ¿no? Para este proyecto que tenemos como ejemplo, estamos partiendo que va a durar 5 años. Y eso probablemente lo podríamos analizar quizás en función de una maquinaria. Nosotros queremos tenerlo para los próximos 5 años, ¿no? Y por ahí tendríamos que revisar la ley del impuesto sobre la renta porque también vamos a utilizar la figura ya decíamos, de la depreciación y basarnos sobre la ley. No podemos inventar, sobre todo en finanzas, si queremos decir que, bueno, vamos a hacer un análisis de un proyecto sobre el presupuesto de capital y para la adquisición de una maquinaria, si queremos calcularlo de una manera diferente. Probablemente financieramente sea viable, ¿no? Pero fiscalmente no va a ser viable. Entonces vamos a tener un desfase a nivel contable y a nivel financiero. Entonces tampoco se puede hacer de esa manera, ¿no? Tendría que ser y tendría que estar relacionado de manera contable también. ¿Qué es su vida útil? Dice, dando por último año lugar a su liquidación, lo que a su vez se produce un valor residual incremental. La cuantificación de estos conceptos no es, sin embargo, siempre fácil, ¿no? Vamos a detenernos en ellos a continuación. Es decir, entender que, bueno, esa generación de flujo, a veces, si nos dan los datos como resultado final para hacer el gráfico, probablemente sea sencillo. Pero también, como estamos partiendo de que ese proyecto se va analizar nada más los flujos adicionales que se puedan generar el proyecto, porque ya tenemos un equipo que nos está produciendo y nos está generando flujos de efectivo. Lo que queremos es que al colocar una maquinaria nueva o un nuevo equipo, es que nos genere flujos pues diferentes a los que normalmente ya tenemos. Y por eso es que se conoce incremental, el flujo de fondos incrementales. Así como lo vemos de forma sencilla, lógicamente, pues, o simple, lo vemos sin complicación, ¿no? Fácil de entender. El desembolso que hay que hacer al comienzo de la vida útil de una inversión, simplificado se puede decir que es el precio de compra de la inversión. Y cuando me refiero, decíamos, creo, cuando iniciamos esta plática, la clase antepasada, que una inversión no necesariamente lo vamos a decir que es la compra de una maquinaria, ¿no? O de un equipo. Decíamos que la inversión también podemos comprar una empresa ya existente, podemos comprar una empresa en funcionamiento, parte o total, son parte de las inversiones. Ahora bien, dice, normalmente su cálculo resulta más complejo, pues puede suceder lo siguiente, no se desembolse todo de una sola vez, son las condiciones que pueden pasar en el momento de desarrollar la inversión. Dependerá qué tipo de proyecto que estemos realizando, no se desembolse todo de una vez, puede ser en partes. Puede ser que hagamos un desembolso inicial, luego vamos haciendo desembolsos complementarios. Dice, ¿de qué derecho a desgravación fiscales tenemos? Dice acá, o sea, o el uso que podamos hacer de la desgravación, el uso ya mencionaba, ¿no? De la depreciación, amortización, probablemente sean válidos, términos válidos en este tema, ¿no? Que podemos utilizar. Estos y otros muchos detalles pueden ser de máxima importancia. Un hecho que normalmente debe tenerse en cuenta es que es lo que sucede con el bien sustituido, ¿no? En el caso de inversión de sustitución, que es lógicamente que vamos a analizar. Un bien de sustitución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando una empresa decide sustituir un bien, lógicamente no se queda con el bien para tenerlo almacenado, porque ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente el valor en libros tenga un valor significativo, ¿no? Pero si ya no le damos uso, la colocamos quizás en una bodega o la dejamos por ahí, probablemente en el tiempo, en lugar de mantenerse en buenas condiciones, pues se va a ir deteriorando, ¿no? Y va a ser más difícil poderlo vender más adelante. Entonces, las empresas que normalmente están pensando en hacer algunas sustituciones porque saben que pueden vender esa maquinaria antigua o actual también a un valor
Puede ser que sea su valor el libro, dependerá también de la necesidad que tenga la empresa, puede ser por debajo del valor el libro o puede ser por arriba del valor el libro. Es decir, que tenga una ganancia por la venta. Normalmente este tipo de inversiones, dice, en el bien sustituido se vende dando lugar a una entrada de caja que ha de sustraerse del desembolso inicial, total para obtener el desembolso incremental. Es decir, es aquí donde yo les mencionaba, ¿no? Para hacer la inversión no necesariamente necesitamos que $50,000, pero como tenemos un equipo que está dentro de la propiedad de la empresa y que al final, al sustituirlo, lo que va a hacer es venderlo, entonces va a haber una entrada que va a compensar parte del desembolso de la adquisición del nuevo equipo. Además, puede producirse un efecto de impuesto, dice aquí, si el valor en venta del activo sustituido no coincide con su valor en libro, este último aspecto también puede ser importante. Esa es una de las condiciones también que tenemos que valorar. La diferencia que nosotros generamos producto de la venta. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar a qué precio lo vamos a vender, financieramente cuál es el precio más conveniente. Ejemplo, dice acá, se está analizando la sustitución de una vieja maquinaria con un valor de venta de $1,000 y un valor en libros de $800, siendo la tasa de impuesto a la de la renta del 30%, según el estado del desembolso inicial, incremental será de la siguiente manera, ¿no? Y está planteado. Antes quizás de pasar a esto, a ver el ejemplo, pues me detengo un poco, ¿no? A ver la parte de la depreciación. Como estamos hablando de bienes de sustitución sobre todo, y por eso estamos diciendo que el tema es inversión en condiciones de certeza, acá tenía la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y me interesa de alguna manera que veamos esta parte, ¿no? De la depreciación. En finanzas lo vamos a entender como escudo fiscal, ¿no? Que nosotros debemos de utilizar para cualquier proyecto cuando trabajamos los flujos de efectivo y cuando queremos determinar el flujo de caja, ¿no? Debemos de utilizar o considerar la parte de la depreciación como otros ingresos, ¿no? O de alguna manera, si lo consideramos como una salida, en primer lugar, pues lógicamente al final tendríamos que sumarlo, ¿no? Ya eso lo hicimos en Finanzas 1, precisamente porque estamos diciendo que no es una salida de dinero. Y acá nos dice de qué manera nosotros podemos hacer esa depreciación. En los libros de finanzas, lógicamente, hacen otras menciones, otras regulaciones que no tienen que ver con la parte de la ley o la regulación salvadoreña. Nosotros tenemos que orientarnos bajo la regulación salvadoreña, porque si nosotros comenzamos a hablar de estos libros, que la mayoría son editados en México, tienen de alguna manera la regulación de México, de Colombia o del país de donde se hizo la bibliografía. Eso no nos interesa porque al final, y si nos interesa, pues sería como secundario, ¿no? Porque probablemente si la empresa puede tener operaciones en esos países, de alguna manera podríamos tomarlo en consideración. Sin embargo, lo que hoy por hoy nos interesa es analizar la parte de conveniencia de nosotros acá, de forma local. Entonces hablamos de la depreciación que está regulado en la ley del impuesto sobre la renta, es ahí donde lo vamos a encontrar y dice que es deducible de la renta obtenida, el costo de adquisición y de fabricación de los bienes aprovechados por el contribuyente para la generación de rentas computables, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, en los bienes que se consumen o agotan en un periodo no mayor de 12 meses, de uso o empleo de la producción de la renta, su costo total se deducirá en el ejercicio en que su empleo haya sido mayor, según se declare el contribuyente, lo declare el contribuyente. O sea, aquí hay alguna regulación donde nos está diciendo de qué forma nosotros podemos hacer uso de la depreciación. Y digo que eso es quizás meramente contable. Y ustedes, los contadores, tienen mucha experiencia en eso. Ya saben cómo aplican la depreciación y bueno, ya han hecho casos y bueno, y ya en la práctica me imagino que trabajan mucho en eso. Quizás no con equipo, con maquinaria, a lo mejor con mobiliario y quizás sobre todo equipo, que son artículos más pequeños, pero
lo que es un hecho que en esta parte pues lo está regulando, ¿no? Segundo, dice en el literal 1, la deducción procede por la pérdida del valor que sufren los bienes e instalaciones por el uso, la acción del tiempo, la obsolescencia, la incosteabilidad de su operación o el agotamiento. 2, el valor sujeto a depreciación será el costo total del bien salvo en dos casos. En los casos siguientes. 1, cuando se tratare de maquinaria importada, dice que haya gozado de excepción de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios en su importación. Será como máximo, dice, el valor registrado por la Dirección General al momento de realizar la importación. O sea, ya nos está diciendo de qué manera debemos de realizar esta depreciación, ¿no? Cuando se tratare de maquinaria o bienes muebles usados, ¿no? El valor, dice máximo sujeto de depreciación, será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Y aquí tenemos, ¿no? Dice años de vida, porcentaje del precio de la maquinaria del bien muebles usados, dice acá, bienes o muebles usados. Dice que para un año pues, se debe usar el 80%, para 2 años el 60%, 40% y así sucesivamente, ¿no? Pero creo que donde más nos interesa es esta parte, donde dice el literal 3, ¿no? El contribuyente para establecer el monto de la depreciación podrá utilizar el método siguiente, aplicar un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. ¿Cuáles son los métodos que conocemos de depreciación, compañeros? Sobre todo los contadores. ¿Cuáles son los métodos que existen de depreciación? Amadeo. Kiseima. Creo que son 4 o 5, pero no me recuerdo muy bien qué sería el de línea recta, el Sí. de unidades producidas y los otros pues ya no me recuerdo bien. Hay que recordarlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver a Amadeo. Amadeo, sí. Gracias, Kiseima. Sí, y lógicamente quizás el que más nos interesa es el de línea recta, ¿no? Para nuestro caso, como financiero. Que está en la ley, ¿verdad? Correcto. Hay que estar uno obligado. Así es. Creo que básicamente lo que nos interesa es esto, ¿no? El de líneas rectas sobre todo. Es más fácil de hacerlo, fácil de calcular, es un cargo fijo que vamos haciendo para un año y eso, como sabemos, ustedes como contadores van haciendo la provisión mensual, ¿no? O el registro mensual, y eso al final la sumatoria es la depreciación anual, que lógicamente lo tenemos que descontar allá en el balance, en el estado de resultado y acumularlo probablemente en el balance general. Financieramente, lógicamente, va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque vamos a pagar menos impuestos al Estado. Y es por eso la importancia que le da básicamente el Ministerio de Hacienda, precisamente porque algunos quisiéramos descontarnos el 100% del costo del bien, ¿no? O, si es posible, en la medida que se pueda, mayor cantidad, ¿no? En algunos casos, incluso cuando no se tiene control, pues se deprecia, se va registrando incluso hasta en negativo, ¿no? O sea, ya se depreció al 100% y todavía se sigue cargando, ¿no? O sea, en algunos casos puede decir, miren, es algo ilógico, pero pues depende del deseo, ¿no? Y del empresario también, ¿no? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener? Lógicamente, cualquiera que quiera hacer algún movimiento parecido o similar, lo que está buscando es pagar menos impuestos. Lógicamente, si pagamos menos impuestos, vamos a tener más recursos por ahí, ¿no? Colocados en caja, colocados en inversiones, probablemente, porque nos ha generado una mayor ganancia producto de no haber pagado X impuestos. Por eso de ahí hacemos quizás algunos cálculos, que por ejemplo si el estado de resultados estuviera afectado por el 100% de los gastos, por eso que las compañías también cuidan mucho la parte de los gastos no deducibles, ¿no? Que en algunos casos si no se está pendiente se incrementa un poco y eso no tiene ningún beneficio para la empresa. Y la empresa siempre está pendiente de eso o el financiero debe estar pendiente de eso porque al final va a impactar el resultado final, ¿no? Donde el impuesto se va a ver sacrificado parte de las utilidades pagando más impuestos.
Entonces decíamos acá que en la mayoría de casos vamos a encontrar que vamos a utilizar el de línea recta para hacer este tipo de análisis. Y en este caso dice que el contribuyente para establecer el método, el monto, perdón, de la depreciación puede utilizar el método siguiente, aplicar dice un porcentaje fijo, estamos hablando de línea recta, ¿no? Y constante sobre el valor sujeto de depreciación. Los porcentajes máximos de depreciación anual permitidos serán edificaciones un 5%, maquinaria 20% y otros bienes, dice, muebles el 50%. Si ustedes ven, como estamos hablando de maquinaria, probablemente lo estemos depreciando en cuánto tiempo, en 5 años, 4 o 5 años. Estamos depreciando el bien que estamos adquiriendo, ¿no? Si son edificaciones, pues va a tener una vida de ¿qué? De 20 años, más o menos por ahí, ¿no? Así que hay que considerar eso. Para el caso de la maquinaria nueva, el contribuyente podrá aplicar otro método consistente en un porcentaje fijo y constante sobre el saldo decreciente del valor sujeto a depreciación. Dicho porcentaje será el doble del anteriormente señalado. Una vez que el contribuyente haya adoptado un método para un método determinado, bien no podrá cambiarlo sin autorización de la Dirección General de Impuestos, en este caso. Una vez que haya comenzado a utilizar un método, no se puede cambiar. Estamos sujetos a cumplimiento. Para los efectos de esta deducción no es aplicable la evaluación, dice, o la revaluación de los bienes en uso. No se puede. El contribuyente podrá reclamar esta depreciación únicamente sobre bienes que sean de su propiedad y mientras se encuentren en uso en la reducción de ingresos gravables. Cuando se trate de bienes que una persona tenga en usufructo y la otra la nuda propiedad, la depreciación la hará el usufructo mientras dure el usufructo. Es decir, si por ejemplo, si nosotros tuviéramos quizás un leasing, ¿no? Un arrendamiento dependiendo de las condiciones. Imaginemos que fuera un leasing operativo, o sea, es decir, un alquiler, probablemente, ¿no? ¿Qué va a pasar? No vamos a utilizar la depreciación, ¿no? La depreciación va a utilizar a la persona que tiene poseedora del bien o el derecho, en este caso. Los contribuyentes deberán de llevar registro, bueno, esas más formalidades de la parte contable, pero el efecto que nosotros podemos rescatar de la parte como escudo fiscal, la parte de las finanzas, es que la depreciación juega un rol importante entre las finanzas. La depreciación, si nosotros no la consideramos, si nosotros no la vemos como necesaria y como imprescindible, que sea y cuidadosa sobre todo, ¿no? Dentro de los registros contables, creo yo que al final estaremos desperdiciando una parte importante. Tampoco hay que aprovecharlo porque luego caemos en donde Hacienda probablemente si nos hace alguna revisión y alguna auditoría, pues nos va a tener que quitar esos gastos que debemos convertir en deducibles, ¿no? Y pues lógicamente nos va a tener que cobrar más impuestos, probablemente más multas, más intereses, es decir, aquello que probablemente dejemos de pagar nos va a salir un poquito costoso, así que hay que tener cuidado también. Si la ley dice hasta donde dice que tenemos que aplicarlo, lo podemos aplicar, ¿no? Sin el afán de pues, afectar a la hacienda pública, ¿no? Y sin el afán de afectarnos o afectar a la empresa, sobre todo. Bueno, ahí les dejo esta parte y creo que de eso se desprenden otros aspectos que tengo por acá, ¿no? Como les mencionaba, este tema está relacionado al presupuesto de capital y ustedes pueden leerlo en el libro de Fundamentos de Administración Financiera de Block-Hill, en la página, les digo, en la página 300, de la página 320, en la página 322 en adelante. Ahí ustedes pueden leer un poco acerca del presupuesto de capital, pero aquí tengo algunas consideraciones, ¿no? Quizás para que ustedes tengan alguna idea y algunos cuestionamientos o planteamientos que tengo por acá. Dice, ¿cuál es la importancia del presupuesto de capital en una empresa y qué relación tiene con la meta financiera de maximización de la riqueza de los inversionistas? Ven, está pensando en la generación de ganancias para los inversionistas. ¿Cuál es la importancia entonces? Deberíamos de respondernos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de...? Segundo, dice,
qué utilidad tienen las categorías de clasificación de proyectos de capital. Y allí quizás vamos a encontrar dentro de la clasificación que ya mencionamos nosotros, ¿no? De sustitución, etcétera, etcétera. Quizás la principal es la que nosotros estamos analizando ahora. ¿Qué significa el principio financiero de valor de dinero en el tiempo? Vean, aquí viene un concepto que estudiamos ayer en Finanzas 1, valor del dinero en el tiempo. No va a ser igual entonces el valor que tenemos ahora, el valor que va a tener mañana por diferentes factores, devaluación, inflación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los diferentes tipos de patrones de flujo de fondos que pueden adoptar un proyecto de inversión? Eso ya lo vimos en la presentación, ¿verdad? Son preguntas que están relacionadas al tema. ¿Cuáles son los diferentes tipos de patrones de flujo de fondos que pueden adoptar un proyecto de inversión? ¿Qué componentes posee el perfil de fondos de un proyecto de inversión? ¿Cuál es la diferencia entre costos hundidos, costos de oportunidad? ¿Cómo afectan los costos hundidos y de oportunidad al perfil de un proyecto de inversión? Hay costos que no se van a recuperar nunca, ¿no? Que se hacen y que pues, lo ejecute o no, no lo va a recuperar. ¿Cuál es la diferencia entre costos instalados de un nuevo activo y el desembolso inicial incremental? Creo que alguna terminología que yo tengo acá, ustedes ya lo han estudiado en costos, lo han estudiado, ¿en qué más? En otras materias, básicamente contable, ¿no? Netamente contable. ¿De qué manera afecta el capital neto de trabajo y el impuesto sobre la ganancia de capital y el desembolso inicial incremental? Eso está relacionado con las temáticas que estamos tocando. Como digo, esto se lo estoy leyendo, pero yo les voy a compartir estas preguntas para que ustedes de alguna manera hagan sus indagaciones, ¿no? Y quizás podamos discutirlo cuando regresemos de vacaciones. Cada quien podría, ¿qué? Somos 12. Bueno, son 11. Quizás les dejaría de uno a cada uno, un interrogante para cada uno, y yo contestaría la 12 y la 13, ¿no? Para hacerlo, y lo compartimos cuando regresemos de vacaciones. Pero luego dice de qué manera afecta el capital neto de trabajo y el impuesto sobre la ganancia de capital, ¿verdad? Y el desembolso inicial incremental, el tema que estamos tocando. ¿Qué flujo de fondos deben considerarse en la evaluación de los proyectos? Estamos evaluando un proyecto de sustitución, no es un proyecto de implementación de una empresa nueva que también puede evaluarse también. Y ahí decía, ¿no? Sobre todo los administradores de empresas han llevado... no, creo que no han llevado todavía, ¿no? Formulación y evaluación de proyectos. O pensaría que ya lo llevaron. Formulación y evaluación de proyectos. Que sobre todo ahí es donde hacemos ese tipo de análisis también. Luego dice qué flujo de fondos deben considerarse en la evaluación de proyectos, por qué razón solo se consideran los flujos incrementales de fondos y no el flujo de efectivo total esperado del proyecto de inversión. Es decir, el flujo de efectivo me va a generar que una cantidad total de efectivo, ¿no? De flujo. Sin embargo, como ya mencioné, que tenemos un equipo que ya no está funcionando, una maquinaria que no está dando resultados, pero que si lo hacemos la sustitución va a ser adicional o vamos a tener un resultado adicional, entonces vamos a evaluarlo sobre ese resultado adicional con la sustitución. ¿Por qué debe de ajustarse entonces el perfil de fondos en un proyecto a partir de los cambios en el capital neto de trabajo? Considerando que la depreciación implica, aquí viene la pregunta de lo que ya leíamos, ¿no? Sobre la depreciación, considerando que la depreciación implica una salida de dinero en una empresa, ¿debería ignorar sus efectos en el proceso de evaluación de proyectos? Es la pregunta que hacen, ¿no? Y deberíamos de responder. Quizás es una pregunta sumamente importante para el tema que hoy nos ocupa también. ¿Por qué razón debe de agregarse el capital neto de trabajo acumulado al valor residual incremental? Eso cuando veamos más adelante en el análisis. ¿Considera usted justo dicho procedimiento? ¿Cuál podría ser? ¿Cuándo podría ser o no válido? Son las preguntas que nos planteamos acá. Entonces voy a subir estas interrogantes en el portal para que ustedes puedan responder cada uno de ellos. Luego tengo aquí unos ejercicios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Teníamos entonces el planteamiento del ejemplo
de esta sustitución de una maquinaria. Estamos pensando que, diciendo ahí, ¿no?, que tiene un valor del libro de $1000 y que tiene un valor de compra menos, bueno, ya está amortizada, ¿no? $800, siendo la tasa de impuesto de la tasa del 30%, vámonos. La maquinaria, bueno, los $1000 son de venta, ¿no? El $800 son de valor en libro. Veamos la siguiente lámina, dice acá, el precio de compra de una maquinaria nueva. No hay aquí un supuesto, un punto de partida del supuesto, sino que ya está establecido aquí en esta lámina, donde me dice que el equipo nuevo me va a costar $5000, solo por poner un ejemplo, ¿no? Pero me está diciendo que lo evalúe entonces en función de una maquinaria, un bien que ya tengo existente. Entonces tengo que el precio de venta de la maquinaria lo voy a vender antigua, lo voy a vender, aquí dice vieja, ¿no?, pero podemos ponerle antigua. $1000. Entonces, ¿qué significará esos $1000? Lo que significa que es un ingreso de dinero para la empresa. Al momento de vender esa maquinaria antigua, me van a dar $1000. Por lo tanto, es una entrada de dinero. Por la compra de la maquinaria nueva, lógicamente va a ser una salida de dinero de $5000, pero no es que voy a sacar $5000 en el momento. Luego dice que el valor en libro que me decía anteriormente son de $800. Si hago el resultado, la diferencia entre valor en libro y el valor de venta que efectúe de la maquinaria, lógicamente va a generar un resultado positivo, ¿no? Y se conoce como resultados extraordinarios. Y acá tenemos que el resultado extraordinario, la ganancia de capital, va a ser de $200. El incremento del impuesto sobre la renta son de $60, que lo calculamos sobre los $200. En este caso, los $60 va a ser otra salida de dinero. ¿Por qué otra salida de dinero? Porque vamos a tener que pagarle al Estado, ¿no?, a Hacienda, por esa ganancia de capital. Entonces, si hacemos la operación ahí al final, los 5000, si queremos sumar ese valor negativo de 1000 más los $60, lógicamente nos va a dar un desembolso incremental de $4060. Ahora, usted se preguntará por qué 4060 y no 5000. O sea, es decir, que lo que la empresa requiere para hacer la adquisición de un nuevo equipo simplemente son 4060. ¿Por qué? Porque $1000 que va a recuperar de la venta de la maquinaria, más $60 que tiene que pagar por la ganancia de capital, dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Qué pasaría? Ya vamos a ver otro escenario si esto fuera diferente, ¿verdad? Si fuera una pérdida de capital, lógicamente probablemente sea totalmente todo lo contrario. Dice, si suponemos que ahora, manteniendo el resto de los datos, que el precio de venta del activo viejo es de $500, podemos ver un nuevo cálculo del desembolso inicial incremental, que nos va a dar un tanto diferente. Es decir, que ahora lo vamos a vender por debajo del valor en libra. El mismo ejemplo, solo que con esa otra variable. En este caso dice que tenemos el precio de compra, si sigue manteniendo en $5000, el precio de venta de la maquinaria vieja, que ya no la vamos a vender en $1000, perdón, sino que la vamos a vender hoy en $500. Ese es un ingreso también que representa para la empresa, pero también consideramos el valor en libros, ¿no?, que son $800. Ahí tendríamos un resultado extraordinario de menos $300, es decir, que tendríamos una pérdida de capital. Una pérdida de capital sobre el bien antiguo que estamos vendiendo. En este caso, como hay un ingreso que no vamos a obtener y que sobre todo estamos perdiendo del valor en libro, tenemos que considerar un valor de impuesto. Usted me dirá, mire, pero el impuesto no se puede calcular en negativo. En este caso sí, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo es que nosotros estamos haciendo una evaluación en la parte financiera, ¿no? Es decir, entonces significa que no le vamos a pagar $90 al gobierno porque tuvimos una pérdida, ¿no?, de capital. Eso significa que dentro de la declaración tendría que aparecer, ¿no?, reflejado en detalle. Si me equivoco, los contadores me pueden corregirlo también, que digo que son los que tienen mayor nivel de experiencia, ¿no? Si han elaborado más de alguna vez una especie de declaración similar.
Luego, entonces, haciendo la operación, como no tenemos, adicionamos, ¿no? el valor en libro, que en este caso se vuelve como, pues hay que descontarlo porque al final no es que lo vamos a, a pagarlo. En este caso, se imaginan, nosotros tuviéramos, como solo recibimos $500, ¿cuántos serían? Serían que necesitamos 4.500, pero nos estamos descontando al mismo tiempo el impuesto también sobre la pérdida de capital. En este caso dice que necesitaríamos nada más $4.410 como desembolso incremental o como desembolso inicial para hacer la adquisición del nuevo equipo. Es lo que estamos haciendo. Se puede observar que la diferencia entre los desembolsos iniciales e incrementales de los cuadros anteriores está en diferencia del precio de venta de la maquinaria vieja, corrigiendo el efecto de impuestos, dice por acá, que creo que es un análisis que involucra la parte del impuesto, ¿no? Entonces dice que tiene que ver con básicamente la parte de la venta, ¿no? Cómo estamos vendiendo y el punto también es cuál es el valor en neto. Entonces, en este caso hacemos un comparativo, ¿no? Con la parte de impuestos. Quizás este ejemplo nos pegue al centavo, ¿no? A lo que queremos encontrar. Si vemos acá, tenemos cuál es la diferencia. Entonces, 4.410 es lo que tenemos con relación si lo vendiéramos en $500. Y 4.060 si lo vendiéramos en $1.000. Allí habría una diferencia de $500. $1.000 significa que son $500 de diferencia. Si multiplicamos eso 1 por T, que es la tasa de impuestos, ¿no? 1 menos T, que es la tasa de impuestos, 500 por 1 menos T, eso nos va a dar igual a 350. Digo, por ese cálculo, si es que no está erróneo, que estamos hablando por el 70%, estamos hablando de 350. Dice acá que hay aspectos entonces tales como subvenciones, desgravaciones por incentivos fiscales para las inversiones, etcétera, que deberán ser tomados en cuenta para casos concretos. Y creo que dentro de la parte conceptual, no sé si les puse las subvenciones, desgravaciones, pero son términos que deberíamos de manejar también, ¿no? Para el efecto de algunas inversiones, por ejemplo, sobre todo cuando ya decíamos, ¿no? que las empresas hacen uso de incentivos fiscales que ofrece el gobierno, ¿no? Traer maquinaria, le van a dar un beneficio, no a todos, por cierto, ¿no? Pero pues creo que el financiero siempre se anda buscando, ¿no? Las mejores opciones. Dice ver el artículo 14, ley de impuestos sobre la renta, y el artículo 42 de la regulación sobre las ganancias de capital. Bueno, ahí ustedes lo pueden leer. No sé si es el mismo artículo que hemos estado leyendo, vamos a ver. No, es otro artículo, 30. Ya, hacemos la corrección. Ley de impuestos sobre la renta. Luego decimos que entonces, dice acá, es un hecho importante es el momento del desembolso inicial. Ese es como punto también de partida de las inversiones, ¿no? Un hecho importante es el desembolso inicial. ¿En qué momento sacamos el dinero para hacer la adquisición del la nueva maquinaria? Normalmente el mismo se efectúa en determinados plazos, ¿no? En caso de sustitución, dice, de un activo viejo, el cobro que de este último se haga puede dilatarse en el tiempo también. Es lo que le decía, que no sucede en el momento que nosotros, bueno, vamos a vender hoy la maquinaria, decimos que la vamos a vender, o sea, simplemente para efectos de análisis lo hacemos como tal. Pero no es que en el momento probablemente vamos a recibir los $1.000 o vamos a recibir los $500, ¿no? Probablemente incluso compremos la maquinaria, hagamos el desembolso de los $5.000, ¿ya? Pero por la venta del activo anterior, probablemente lo vamos a hacer en el futuro, ¿no? En la medida de que se pueda hacer más rápido, mejor para la empresa.
Puede dilatarse en el tiempo, también los impuestos incrementales se pagarán normalmente en el año siguiente. Aquí yo siempre he preguntado, ¿no? Según su experiencia, ¿usted en qué momento pagamos la ganancia de capital, el impuesto sobre la ganancia de capital? ¿O en qué momento hacemos el uso del impuesto sobre la pérdida de capital? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo efectuamos? Ya les decía, ¿no? Cuando corresponde, lógicamente, hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Cuando usted ha reportado que tiene ganancia de capital o ha vendido algún bien de una forma que se conoce como otros ingresos o ingresos extraordinarios, lógicamente Hacienda, y sobre todo me imagino que ahora, ¿no? Que todo está controlado y todo está detallado, ¿no? Donde las declaraciones de pago a cuenta, de pago de IVA, hoy van, bueno, alimentadas con información adicional, para que no quede duda, para que al final de año todo esté concentrado ya y no se tenga que ingresar, me imagino yo, que tanta información y todo esté relacionado o básicamente cuadrado con la contabilidad. En este caso, pues, ¿en qué momento lo pagamos? Ahí está, ¿no? La ley también dice en qué momento vamos a pagarlo, en qué momento vamos a declarar. Estos hechos, dice, y otras más que pueden ocurrir, hacen que el desembolso inicial sea una suma de flujos de caja que se dan en momentos diferentes del tiempo. Eso lo entendemos porque ya decíamos, ¿no? Que no necesariamente en el momento que hacemos la adquisición vamos a comprar. Bonito es, ¿no? Cuando nosotros vemos el cuadro y decimos, ah, bueno, eso es lo que voy a desembolsar. Lo que va a desembolsar probablemente va a ser la cantidad total y un poco más por los gastos de instalación del bien, pero que se va a ver compensado por el ingreso de la venta. Si tomamos en cuenta el concepto del valor del dinero en el tiempo, ahí quizás responda la pregunta que teníamos allá, que hacíamos en el core, dice que incluiríamos que si englobamos dólares que entran o salen de caja en momentos distintos, y eso es así, sin embargo, en la práctica, al no ser que se desee una gran, que se desee una gran exactitud, se suele considerar que todas las entradas y salidas de tesorería que afectan al desembolso inicial producen un efecto en el año cero. Tesorería afecta en el desembolso inicial, produce, pues es decir, que las salidas de dinero se van a dar en el año cero, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante la gráfica. Al respecto, en cada ocasión será el experto financiero el que decida cuál es el grado de exactitud que se debe de lograr. Probablemente exactitud que tanto, me imagino que con la práctica podemos llegar a tener esa exactitud, el dato exacto de cuándo nosotros podemos, en el tiempo, ¿no? Que podemos colocar la información. La generación incremental de flujo de fondos es otro aspecto importante, ¿no? Dentro del desembolso inicial. Lo normal es que dice la inversión en los diferentes años de su vida útil dé lugar a flujos positivos de caja. Siempre entendido esto de manera incremental. Puede considerarse tres caminos para que se produzca este incremento de flujo de fondos. Uno, incremento de los cobros por incremento de las ventas. Eso nosotros ya lo conocemos, ¿no? A través de los flujos de efectivos que nosotros hemos desarrollado. Reducción de los desembolsos por reducción de los costos. Estamos buscando instalar una maquinaria más moderna, sofisticada, que de alguna manera nos ahorre costos, ¿no? Costos de mantenimiento, costos de quizás consumo de energía, entre otros, ¿no? Disminución de los desembolsos por impuestos también. Lo que se está buscando, lo que se pretende, ¿no? En la parte de la generación de flujo de fondos. Se desea conocer entonces el flujo de fondos de un proyecto que proporcionaría a la empresa anualmente un incremento de las ventas de $50, puede ser $50, 50,000, 50 millones, etc., ¿no? Una disminución en los costos de $30 y una mayor amortización de activo fijo de $20. La tasa de impuestos de la renta es del 30%. Este es un ejemplo adicional en la generación de los flujos de fondos, ¿no? Ya aparte como parte complementaria del desembolso inicial.
Vamos acá entonces, tenemos el aumento de las ventas, que son $50, tenemos la disminución en los costos, que son $30, y el aumento de la amortización, que son $20. Ok, usted me dirá, mira, que aquí tenemos, ¿no? Dice que son 50, un incremento en la venta. Bueno, ¿por qué colocamos en las ventas 80? Bueno, porque hay un incremento, dice, de 50, ¿no? Probablemente ya veníamos vendiendo 30, entonces hoy tenemos 80. Luego tenemos eso se va a dar en el año 1, año 2, luego tenemos la amortización que va a ser igual a $20 o $20,000 para cada uno de los años, entonces tendríamos una utilidad de impuestos de $60. Tenemos los impuestos de $18, tenemos una utilidad neta de $42 y tendríamos un flujo incremental que está considerando la parte de la amortización de $62. En este caso, ¿no? Si ustedes hacen el resultado 80 menos 20 es igual a 60, fácilmente, ¿no? Menos los 18 son 42, más los 20, 60. Para ambos periodos es igual. Lo que está haciendo la diferencia, o lo que estamos considerando aquí, es la parte de la amortización, como parte financiera, ¿no? Importante. Se puede entonces observar que en la última columna corresponde al flujo incremental anual. Podemos asegurar que el flujo de caja, muy conocido como cash flow, incremento propio de la inversión. Es decir, que $62, y hay una combinación entre lo que ya hacíamos, cuánto es lo que representa ahora, en función de el cambio que hemos hecho, ¿no? Porque estamos incrementando, estamos disminuyendo los costos. Habría que ver aquí de dónde tenemos los costos, ¿no? Los costos ya están descontados de los 80, de las ventas, perdón, de 80, etc. ¿Qué más podemos mencionar? Luego tenemos, dice, el valor viene dado al estimarse, bueno, estamos hablando ya del valor residual. Me detengo acá entonces un poco y vamos a hacer un caso de desembolso inicial incremental. Para eso vamos a tomar de base la información que tenemos aquí de este caso. Del desembolso inicial incremental. Ok, tenemos entonces acá, dice esta empresa Kimberly-Clark, que desea hacer un análisis y estudio de proyecto para instalar una nueva maquinaria de producción y para ello presenta la siguiente información. Precio de compra del activo, $181,000, eso es lo que le va a costar. Gasto de instalación, $4,000. Se espera que el valor en libros del activo sea de $12,000. El precio de venta del activo nuevo, 17,420. Precio de venta del equipo antiguo, 18,000. Y el valor en libros del activo existente o del antiguo, $12,000. Se considera entonces el impuesto sobre la renta del 30%. Adicionalmente a eso nos da otra información y dice que la empresa presenta los siguientes flujos de efectivo incremental para diferentes periodos, ¿no? Del 1 al 5. Ventas incrementales, 60,000, 68,000, 75, 80, 58. Luego tenemos los gastos incrementales de 10,000, 10,000, como es de línea recta, ¿no? Que ya lo mencionábamos, entonces la cuota va a ser fija. Y por consiguiente tendríamos la depreciación. Perdón, gastos incrementales, estoy refiriendo a la depreciación que estamos abajo, ¿no? Que son $12,000. En este caso hay una variación en el año 3, que tenemos $18,000 en vez de $12,000, 24 en el año 4 y $30,000. No está lineal. No podemos decir que es acumulado, porque si fuera acumulado fueran 24 el tercero, el segundo, perdón, y así sucesivamente. Por algunas condiciones de fines didácticos, para este caso lo vamos a tomar como esto, ¿no? Pero en algunos casos podríamos decir, mire, calcule la depreciación según el método de línea recta para una vida útil de tantos años, y probablemente acá hagamos el cálculo del valor residual, ¿no?
anticipado. Entonces, con esa información que nos pide resolver, dice que hagamos el desembolso inicial incremental, calculemos el flujo de efectivo, hagamos el valor residual incremental y hagamos una gráfica de forma. Bueno, como está pidiendo que hagamos el valor residual incremental, creo que vamos a desarrollar todavía esa parte, ¿va? Para que hagamos el ejercicio completo. O podemos hacer esta parte y luego nos vamos a la tercera parte que tiene que ver con el valor residual incremental. Partiendo de eso, entonces, ¿qué hacemos? Como aquí ya tengo básicamente un formato, ¿no? Donde simplemente voy a colocar la información. ¿Cuánto me va a costar la maquinaria? La maquinaria que quiero comprar me va a costar, dice, 181.000 dólares, ¿no? ¿Qué es esto? Creo que esto es lo que me está diciendo. Vamos a ver. Sí, 181.000 dólares. Luego, ¿qué hago? También me está diciendo que tiene gastos de instalación, ¿verdad? Nosotros sabemos que para hacer la depreciación, entonces, tenemos que incluir los gastos de instalación, ¿verdad? En este caso me dice que son 4.000 dólares. 4.000 dólares. Que vienen a formar parte del costo del bien instalado. En este caso dice el precio de compra de la nueva maquinaria instalada. No lo podemos dejar de fuera ese valor porque al final viene a formar parte del costo del bien que estamos adquiriendo. Luego hacemos el análisis principal que tiene que ver desde el punto de vista que estamos vendiendo la maquinaria antigua. Ese es como parte principal. Los otros datos donde consideramos la parte de la depreciación y el valor en libros de la maquinaria nueva, lo vamos a utilizar para el valor residual incremental. Entonces, en ese caso, tendríamos que el costo de la maquinaria tendría que ser, de la maquinaria nueva, tiene que ser 185.000 dólares, ¿no? Como tenemos otros datos por ahí, dice que el precio de venta del equipo antiguo, es decir, cómo lo pretendemos vender, al precio que lo pretendemos vender, vamos a ver aquí, lo vamos a buscar, dice, el precio de venta del equipo antiguo va a ser de 18.000 dólares. Es decir, que los 18.000 dólares los vamos a colocar aquí. Luego tenemos el valor en libros del equipo antiguo, que tiene un valor en libros de 12.000 dólares. 12.000 dólares. Por consiguiente, tendremos un resultado extraordinario de 6.000 dólares, ¿no? En este caso, 6.000 dólares como resultado extraordinario. Tendríamos un ingreso de 18.000 dólares, producto de la venta del bien antiguo. Y eso tendríamos el cálculo del impuesto sobre la renta, que es el 30% sobre el resultado extraordinario, que es la ganancia de capital que vamos a obtener, que son 1.800 dólares, ¿no? Estos 1.800 dólares van sumados en la parte del costo del desembolso, ¿no? Que va a tener un efecto sobre el desembolso. En este caso tendríamos un desembolso inicial de 168.800 dólares. Si ustedes ven, un cálculo sumamente sencillo, ¿no? Cuando tenemos todos los datos que nos dan ya solo para hacer este simple cálculo, ¿no? Solo hay que saber ubicar qué es lo que vamos a ubicar acá. Entonces tenemos 168.000 dólares, que es lo que nosotros debemos de considerar como desembolso inicial. No quiere decir que eso es lo que me va a costar el bien, no quiere decir que eso es lo que cuesta la nueva maquinaria, el nuevo activo. El nuevo activo, lógicamente, está costando 185.000 dólares. Es lo que está costando. Lo que estamos haciendo el análisis en función de lo que vamos a recuperar en la venta del equipo que tenemos existente. Y haciendo la consideración de que si tenemos una ganancia de capital, pues vamos a tener que pagarle en el futuro al Estado. Bueno, ese es nuestro desembolso inicial, 168.000 dólares, no hay donde perderse. Luego, vamos a ponerlo acá. Luego, vamos a hacer los cálculos de la segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con los flujos de efectivos incrementales. En esta parte, sencillo, probablemente, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Probablemente encontremos otros ejemplos más complejos, donde haya más elementos donde vamos a tomar en cuenta, y lo que nosotros hacemos aquí básicamente es simular un estado de resultados.
Incremental. En este caso tenemos acá los gastos incrementales que van a ser de, perdón, los ingresos incrementales que nos está diciendo el ejercicio, que son $60.000, $68.000, $75.000, $80.000, y $58.000. Es decir, que para el año 5 la maquinaria ya no rinde como los primeros años, ¿no? Incluso ni comparado con el cuarto año. Luego nos vamos a los gastos incrementales que tienen un valor fijo. No necesariamente va a ser un valor fijo, ¿no? Probablemente los gastos incrementales también se tenga alguna variación de periodo con periodo. Sin embargo, en este caso vamos a colocar cantidades iguales, que son $10.000 para todos los periodos. Y casi nos está dando un resultado acá. Bueno, luego tenemos entonces que el resultado aquí va a ser 60.000, 58.000, 65, 70 y 48. Pero como también nos está diciendo que acá tengo que esos ingresos, ¿no? Como para efectos, ¿no? Vamos a ver qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien. Tenemos los gastos incrementales. Ah, bueno, nos falta también la depreciación, ¿no? ¿Qué pasa si no le incluimos la depreciación? Miren, tenemos que pagar de impuestos $15.000 para el primer periodo, $17.000 para el segundo, $19.000 para el tercero, $21.000 y $14.000 para el último. Si metemos la depreciación en esta parte, que son, ¿cuánto llevamos acá? 12.000, que son para los 2 años son iguales. Teníamos que eran 18, que eran 24. Creo que por ahí andábamos 24 y 30. Veríamos si es cierto que la sumatoria de esta depreciación es, a ver, $96.000. Es cierto lo que estamos depreciando, probablemente hay un mal cálculo aquí, ¿no? No puede ser 18.000, 12.000. Si lo evaluamos en función de lo que cuesta comparado con el ejercicio, el literal A, probablemente no tenga una relación. Si ustedes ven, dice que tiene $96.000 depreciado al final de los 5 años. Y estamos diciendo que el valor en libro tendríamos que analizarlo, ¿no? De lo que nos queda del nuevo activo. ¿Qué más hacemos? Bueno, ahí tendríamos un impuesto sobre la renta, entonces de $11.000, 11.400, 13.800, lo disminuimos, ¿no? Considerablemente, 14.100, 13.800 y 5.400. Tendríamos entonces una utilidad neta de 26.600, 32.200, 32.900, 32.200 y 12.600. Pero como decíamos que la depreciación no es una salida de dinero, sino que es para efectos fiscales o para el cálculo de impuestos sobre la renta, en ese sentido, entonces nosotros tenemos que sumar la parte de la depreciación, en este caso, para tener el flujo de fondos financieros. El flujo de fondos financieros no es más que la utilidad neta sumando la depreciación. En este caso, tendríamos los 38.600, que es la sumatoria de utilidad neta más la depreciación. Es decir, que estamos sumando nuevamente la depreciación. ¿Por qué lo hacemos así? Y usted me preguntará, mire, ¿pero por qué no le quitamos entonces de una sola la depreciación? Porque entonces el cálculo de impuestos sobre la renta también va a estar mal calculado, ¿no? Necesitamos colocar en la parte para descontar la parte de los gastos. Por lo tanto, como estamos descontando y estamos obteniendo una utilidad neta, lógicamente que está descontado la parte de la depreciación, que no es una salida de dinero, para conocer el saldo financiero, entonces necesitamos sumar la parte de la depreciación. Y eso ustedes lo conocen en el flujo de efectivo, ¿no? Ustedes ven que la depreciación en el flujo de efectivo va sumado, contable. Luego, en el año 2 tendríamos 44.200, 50.900, 56.200 y hasta 42.600 en el año 5.
Hasta ahí tendríamos el literal A y el literal B. Luego dice que tendríamos una rentabilidad o un rendimiento de utilidad sobre la utilidad neta del 44%, lo que representaría un rendimiento financiero más o menos de un 64%. Probablemente tendríamos que estar analizando aquí un poco, ¿no? La parte de los costos, ¿no? Si la parte de los costos de los $10,000 adicionales son realmente son los únicos que se han efectuado producto de este incremento del proyecto o habrá más costos. Habría que analizar un poco si que un proyecto me puede generar un rendimiento de esta magnitud. Luego venimos con la segunda parte que tiene que ver con el valor residual incremental, que eso es lo que nos falta ver por acá. Y tiene que ver con la parte del literal este. Vamos entonces acá, continuamos hablando acerca de esto, ¿no? Si ustedes ven, un tema sumamente sencillo. Bueno, dice acá el valor incremental, el valor residual incremental, lo vamos desde acá, dice, el valor viene dado al estimarse que en el último año de su vida útil la inversión se vende. O sea, es decir, que el nuevo activo lo voy a vender también, ¿verdad? Y estoy estimando haciendo esa estimación. Con dicha venta se produce una entrada de caja que habrá que corregir, por ejemplo, el tema de impuestos también. La inversión que estaba parcialmente amortizada con un valor en libro de $200 se vende por $400. ¿Cuál es el valor residual incremental? En este caso, que es un cálculo aislado. En este caso dice que vemos el precio de venta son de $400, el valor en libro de $200 y tendríamos un resultado extraordinario de $200. Por consiguiente, el impuesto sobre la renta del 30% va a ser $60. ¿Ya? Entonces tendríamos un valor residual incremental de $340. ¿Qué es lo que estamos comparando aquí? Lo que estamos comparando simplemente es la venta la estimación de la venta del activo nuevo. Tendría un valor entonces residual incremental de $340. El cálculo del flujo de fondos, eso lo dejamos hasta aquí. Luego viene el cálculo del flujo de fondos, se calcula el capital inicial incremental, el capital de trabajo, se elabora un estado de resultados proyectado, se eliminan algunas partidas, eso tiene que ver con los fondos, ¿no? Básicamente con lo que hicimos anteriormente. Aquí hay un ejemplo, costos incrementales, depreciación, ventas menos costos incrementales, depreciación, gastos financieros. Vean, aquí hay un poco más de términos, ¿no? Que tienen que ver no solo con los costos incrementales, no solo con la depreciación, sino también con los gastos financieros. Sobre todo si hemos recurrido a fuentes de financiamiento para ejecutar el proyecto. Lógicamente tenemos el impuesto sobre la renta y tendríamos la utilidad neta. Tenemos ahí, ¿no? Seguido, ya incluimos la parte de la depreciación en la parte final para tener los flujos de fondos netos o financieros. En este caso estamos hablando allá de 12,000, que es similar al ejemplo que ya desarrollamos en la página, en la hoja de Excel. Como se puede observar, desde el primer, bueno, esto no me detengo porque esto ya lo vimos ahí en el ejemplo. Presupuesto de efectivo, el presupuesto de efectivo, no, vamos a hacer el que nos falta, esta parte. Con los datos que nosotros tenemos, entonces, vamos a hacer el valor residual incremental. ¿Qué teníamos por ahí? Vamos a ver qué valores tenemos. Precio de venta del activo nuevo. Aquí vamos a hacer algunas consideraciones más adicionales que lo que veíamos en el cuadro anterior. Vamos a ver. ¿Cuánto dice que estimamos vender? Aquí creo que tenemos dice, precio de venta del equipo nuevo, dice que lo estimamos vender en 17,420. Habría que evaluar si sobre este precio, porque aquí nos queda un valor sumamente alto. Vamos a tomar en cuenta los datos que tenemos planteados en el caso. En este sentido son 17,420. Luego dice que esperamos tener valor en libros de, vamos a ver cuánto, dice que
Valor en libros de activo, del activo, vamos a ver si tenemos arriba, se espera el valor en libros de activo que sea de $12,000. Es decir, el activo actual y el activo vienen siendo lo mismo, ¿no? $12,000. ¿Ok? $12,000. 17,000 dólares, tendríamos $17,000 420, menos los $12,000, tendríamos un resultado extraordinario de 5,420, tendríamos un impuesto sobre la renta de 1,626, eso iría afectado la parte de, dentro del análisis, afectado el ingreso de efectivo por la venta de del equipo, del activo, descontando los 1,626 que tendríamos que pagarle al Ministerio de Hacienda, ¿no? En concepto de impuestos, esto nos daría un valor residual de el activo nuevo de 15,794. Eso es lo que nos daría como resultado, ¿no? 15,000, perdón, 794. Luego, como tenemos que para incluir el análisis del antiguo equipo, perdón, entonces consideramos que en cuánto lo vamos a vender. Arriba teníamos que lo íbamos a vender en $18,000, ¿no? $18,000. Y también tenía un valor en libros de $12,000. Entonces eso nos genera una diferencia de comparativo entre el activo nuevo y el activo, entre el activo nuevo y el activo viejo, $6,000 también de ganancia, resultado extraordinario, 1,800, pero aquí tenemos 18,000 menos los 1,800, tendríamos $16,000, ¿no? Si hacemos el comparativo entre el nuevo y el antiguo, nos da una diferencia negativa, porque hacemos la comparación entre ambos, ¿no? La diferencia entre el antiguo y el nuevo nos da como resultado el valor residual incremental. En este caso, el valor residual entre ambos, haciendo la evaluación entre ambos equipos, tendríamos que de menos $406. Eso al final del proyecto. Ese análisis lo hacemos al final del proyecto. Vemos entonces acá en la gráfica, como aquí lo tenía formulado y una sola me aló, ¿no? La parte de los datos numéricos. Aquí tenemos la parte del desembolso inicial, que son los $68,000 que traíamos, $168,000 que traíamos de aquí, 800 que traíamos de ahí, que están aquí como DI, una flecha hacia abajo. Luego, en el primer año que estamos partiendo, que es dice que van a ser 38,600, vamos a ver si es cierto, dentro del flujo de efectivo, sí, ¿verdad? Estamos diciendo que son los flujos netos, ¿verdad?, que estamos recibiendo producto de la inversión. Luego tenemos en el año 2, que dice que son 44,200, son estos. En el año 3, que tenemos 50,900. En el año 4, que son 56,200. Y el año 5, que son 42,600. Pero como tenemos un valor residual incremental de menos $406, entonces aquí, si ustedes se recuerdan aquí, ¿qué hacíamos? Aquí está, ¿ven? Dice aquí, podemos entonces ver cómo el perfil del proyecto de inversión en la figura siguiente. Entonces, en el flujo de fondos número 5, que es el último año de vida útil del proyecto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le descontamos el valor residual. En este caso, como es negativo, ¿qué pasaría si fuera positivo? Lógicamente nos diera un valor mayor. En este caso nos está dando como resultado un valor negativo. Entonces, si restamos, si hacemos la operación entre el flujo financiero del último periodo más el valor residual, lógicamente nos va a dar menos, ¿no? 42,194.
Esto básicamente es, que esto, yo creo que es la sumatoria de todos. 42.000, ¿no? Este es el valor residual. Entonces, ¿dónde colocamos esto? Bueno, decimos que es el resultado de esto. Aquí tenemos. El valor residual incremental es esto, menos 406. La gráfica que nos pide en el literal de I y GF, que es generación de flujo, lo encontramos aquí, básicamente. Ustedes pueden diseñar otros esquemas quizás mejores que los que tengo aquí representados. Sin embargo, la idea es mostrar que las salidas de dinero o los flujos de fondos de salida son hacia abajo, con esta flecha hacia abajo, y las entradas de fondos son hacia arriba, las que tenemos acá. Podemos hablar de que un proyecto no necesariamente va a ser 5 años, puede ser 10, 15, 20 años. Entonces, en la medida que nosotros tengamos más periodos acá, la gráfica va a ser más grande. Los cálculos, probablemente aquí, los cálculos de los flujos va a ser también más grandes, más periodos. Y bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda que quieran hacerlas? ¿Quieran hacerlo? Compañeros. ¿No lo hay? Ok. Sí, ese no es un tema complicado, no es un tema complejo, es un tema bastante sencillo. Bueno, todo lo que vamos a ver va a ser sencillo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno lo ve por primera vez, yo me recuerdo cuando estudiaba finanzas, ¿no? Cuando me tocó ver esto, el tema que viene, ¿no? Que tiene que ver con costos de la financiación. Y cuando tenía que ver esas fórmulas de costo del dinero, perdón, costo de los préstamos o el costo del financiamiento a través de las acciones, el costo del financiamiento a través de los bonos, el costo del financiamiento a través de la deuda después de impuestos, antes de impuestos. Yo lo veía tan difícil, ¿no? Y sobre todo cuando ya nos trasladábamos al costo de capital promedio y ponderado, ¿no? Decía, esto no lo puedo. Sin embargo, en la medida que vamos desarrollando todo esto, nos vamos entendiendo que se va volviendo bastante sencillo. Y sobre todo hoy quizás que nos facilita irlo explicando de esta manera, en el Excel, que nos queda de alguna manera grabado la fórmula, nos queda ahí cómo vamos desarrollando el procedimiento. Entonces se vuelve quizás un poco más sencillo. Pero si tienen alguna duda, algún comentario, igual es bienvenido, ¿no? Bueno, en esta parte terminamos con eso, luego hablamos del tema que seguía, que era el flujo de efectivo, ¿no? El flujo de efectivo tiene algunas implicaciones que nosotros ya lo conocemos y lo hicimos en Finanzas 1. En algunas secciones yo he partido de un flujo tradicional, sin embargo acá no vamos a partir de un flujo tradicional. Vamos a partir de flujos incrementales tomando en consideración la parte de los proyectos. Como parte de los presupuestos de efectivo. Entonces quizás revisamos un poco la parte teórica, el presupuesto de efectivo, conocido también como presupuesto de caja o flujo de caja, que es uno de los principales presupuestos que se manejan y elaboran en una empresa. El fin principal de estos documentos es mostrar el pronóstico o previsiones de las futuras salidas y entradas de efectivo de una empresa. Eso no quiere decir que porque nosotros estemos analizando un proyecto no significa que no tengamos el por qué considerar o hacer ese tipo de previsiones. Las provisiones siempre debemos de tomarlas en cuenta, porque en un proyecto siempre van a suceder. Si nosotros no tomamos en cuenta las provisiones financieras dentro de nuestra planificación, probablemente vamos a tener serios problemas más adelante, ¿no? Porque vamos a tener que cumplir ciertas obligaciones donde no las teníamos contempladas. Y eso no solo se da en los proyectos, sino también en la operación normal del negocio. Podríamos decir que entonces el presupuesto de caja de efectivo tiene las siguientes características y cumple con los siguientes objetivos.
Uno, determinar la posición de caja de una empresa al final de cada periodo. Dos, identificar si va a haber excedentes o déficit de efectivo en algún momento y tomar medidas correctas, ¿no? O medidas correctivas. Y eso sucede también en los proyectos, ¿verdad? Cuando tenemos un flujo de caja negativo, si por cierto en este resultado hubiera sido negativo en más de algún periodo, pues habría que haber tomado alguna decisión, ¿no? ¿Qué se iba a hacer con ese resultado? ¿Cómo íbamos a afrontar ese resultado? Tercero, establecer si existen necesidades de efectivo y, por lo tanto, de financiación en algún momento del periodo que abarque el presupuesto. Cuarto, coordinar el efectivo que maneja una empresa con otros aspectos financieros de la misma, por ejemplo, dicen los gastos o las inversiones que se quieran realizar. Y finalmente, el presupuesto de un flujo de efectivo tiene como objetivo establecer una base de fondos de la compañía que le permitan mantener la liquidez, que le permitan ser sostenible en el tiempo y que no le genere quizás en un momento determinado andar buscando recursos de imprevisto que de alguna manera le pueden salir más costosos. Y que si lo consigue a un costo mayor, lógicamente se va a ver reducido la parte de los rendimientos, los beneficios y la generación de valor para los accionistas. Bueno, toda esta teoría ustedes lo tienen ahí y lo último que vamos a estudiar de esto es la vida útil del proyecto. Y por ahí estaríamos terminando esta presentación. Esta presentación la terminamos luego que regresemos de vacaciones, que va a ser allá por el 10 de agosto. Recuérdense que la otra semana estamos de vacaciones. Aún así, ustedes deben de hacer la parte conceptual que ustedes tienen ahí el listado en el aula virtual. Háganlo en pareja si ustedes quieren, desde ya elijan a su pareja, con quién quieren trabajar, porque de esa manera vamos a estar desarrollando las actividades. ¿Qué más le puedo decir? Que, bueno, espero los grupos, ¿no? Por favor, ayúdenme con eso, ¿verdad? Nos hemos comprometido a que queremos participar con el concurso de la bolsa. Y así es que ayúdenme con eso, a los que ya tengan su grupo, mándenlo al grupo de WhatsApp, que yo voy a estar construyendo un listado y lo voy a estar compartiendo con la universidad. No podemos quedar mal, ¿verdad? Sobre todo nosotros que estamos estudiando finanzas. Así que, como dije al inicio, algo vamos a aprender. Así que ayúdennos con eso. Bueno, nos quedamos hasta aquí. La clase se termina ya, 6:50. Nos escuchamos probablemente hasta después de vacaciones. Siempre vamos a estar conectados a través de WhatsApp. Así que cualquier inquietud, cualquier comentario, estamos a la orden. Les deseo una feliz noche y bueno, cualquier duda, estamos siempre pendientes. Gracias, buenas noches. Gracias, Feliz Lick. vacación. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos.